Buenos días, buenas tardes. Good morning, good afternoon, everyone. Today, we have the second session of our course called Climate and Health Responder Course for Latin America. We had our first session on... Realmente es un grupo muy diverso, muy dinámico y estamos contentos de contar con todas sus participaciones en este curso que estamos arrancando. Este curso ha surgido gracias a una colaboración con Columbia University, con el Consorcio Global de Clima y Educación en Clima y Salud, con el IAI, el Instituto Interamericano para la Investigación de Cambio Global, y el OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Soy la doctora Ana Stewart Ibarra, soy la directora científica del IAI y realmente es un gran placer poder apoyar esta iniciativa tan importante para la región. Quiero hacerles acordar que en el fondo de su pantalla pueden elegir el idioma que prefieren, inglés o español, con el botón de interpretación. Y aunque la presentación va a ser principalmente en español y todas las sesiones van a ser principalmente en español, hay la opción de interpretación también para inglés. Solo para hacerles acordar, este es un curso de 5 semanas. Vamos a reunir todos los martes y jueves por 5 semanas. El martes tuvimos la primera sesión, una excelente discusión y presentación de la doctora Gilma Mantilla sobre cambio climático y salud. Y la doctora Mantilla nos presentó algunos fundamentos, conceptos básicos que nos van a ayudar en todas las siguientes presentaciones. Hoy en día vamos a tener la presentación de la doctora Mercy Borbor sobre vulnerabilidad y riesgos climáticos. Y pueden ver aquí las siguientes temáticas. También pueden ver en la página web del curso donde está toda esta información. Realmente es un grupo de expertos de Latinoamérica que tienen un montón de experiencia trabajando en la interfase de clima, ambiente y salud y realmente ha sido un honor poder trabajar con este grupo y poder convocar a estos expertos que pueden compartir sus experiencias con todos nosotros. Con respecto a la logística, quiero hacerles acordar que cada sesión dura 90 minutos. Va a haber 60 minutos primero para el contenido que va a ser presentado por el experto y después 30 minutos para preguntas y respuestas, que va a ser una sesión moderada. Por favor, agregan sus preguntas en el botón que dice Q y A en el Zoom. Y tenemos varias personas que van a estar monitoreando el chat y el Q&A para poder juntar todas las preguntas para el presentador. El idioma principal del curso de español, como ya mencioné, aunque hay interpretación simultánea en inglés. Todas las sesiones serían grabadas y publicadas en la página web del curso dentro de 12 horas y en la página web del curso estarían disponibles para todo el público para poder revisarlos. Las diapositivas también serán publicadas en el sitio web del curso y las lecturas sugeridas que cada presentador ha reunido antes estarán disponibles antes de cada clase. Por favor, pueden revisar estas lecturas para poder preparar y venir con sus preguntas. Aquí pueden ver la página web del curso y si ingresan en la página web, pueden ver ahí todos los materiales de la sesión de martes y también las lecturas para el curso, la clase de hoy. Bueno, hoy en día tengo el honor de poder presentar a la doctora Mercy Borbor. Es una amiga muy querida, colega, mentora desde hace casi 15 años atrás. La doctora Mercy Borbor es oceanógrafa con un doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad Estatal de Nueva York. Es profesora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador e investigadora senior del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción de Riesgo de Desastres. Mercy ha sido investigadora y funcionaria pública involucrada en procesos de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional en áreas de gestión ambiental y cambio climático. Se desempeñó como jefa del control ambiental de Guayaquil, en Ecuador. Fue directora provincial de gestión de riesgos de desastres para Guayas y viceministra del Ministerio de Ambiente de Ecuador. Ha participado activamente en el desarrollo de políticas públicas sobre adaptación al cambio climático y su implementación a nivel local. Su investigación es
transdisciplinaria, con un enfoque de sistemas socioecológicos, análisis espaciotemporales para estudios de variabilidad climática y vulnerabilidad a sistemas urbanos costeras, con énfasis en la interacción del clima y salud humana y la reducción de riesgos climáticos. Mercy es autor líder para el Assessment Report, el sexto Assessment Report del IPCC, en el grupo de trabajo de mitigación, el grupo 3, y es miembro del Grupo de Recursos Humanos para Servicios Climáticos de la Organización Meteorológica Mundial. Voy a parar mi pantalla y voy a pasar la palabra a la doctora Woodward. Mercy, bienvenida. Por favor, adelante. Bien, muy buenos días. Para mí realmente es un placer estar con ustedes en esta oportunidad, dirigiéndome a toda América Latina, el Caribe y esperemos que también otras regiones del mundo. Y vamos a tratar de enfocar esta presentación un poco en la experiencia que tenemos desde Ecuador y un poco en Latinoamérica sobre los estudios de vulnerabilidad. Como ya dijeron, mi nombre es Mercy Borbón y para mí realmente es una oportunidad tremenda de poder compartir, ¿no? Lo que hemos trabajado en Sudamérica. Bien. Los objetivos de esta sesión están relacionados con los conceptos, ¿no? Establecer algunos conceptos primero como lo que es el riesgo de desastres, pero en el contexto de cambio climático, asimismo la vulnerabilidad y algunos de los factores intrínsecos que tienen que ver con ello en relación también a la salud humana, identificar algunos de los determinantes sociales y ambientales que tenemos que tener en cuenta al momento no solo de investigación, pero totalmente de la parte de operativa y la parte práctica, y luego trataremos de proporcionar un ejemplo del caso de estudio que vamos a ver de la ciudad de Durán en relación a la vulnerabilidad y riesgo. Creo que podemos pasar a la primera votación y lo que queremos es que ustedes nos respondan cuál consideran que es la mayor amenaza global para nuestra región. Tenemos algunas opciones, así que por favor los invito a que seleccionen las que ustedes crean que es la mayor amenaza global. Solamente pueden escoger una, así que no sé cómo vamos con los resultados, nos va a tomar un poquito de tiempo, pero es importante ver qué es lo que ustedes conocen o lo que ustedes perciben como la mayor amenaza para toda nuestra región. Creo que tenemos algunos resultados. Y muy bien, y vemos ahí en este caso que cambio climático es la que tiene más del 50%, ¿no? Luego tenemos la inequidad social, ¿no? Y luego estamos hablando también de un tema social como es la crisis de empleo y medios de vida. Después de esto se plantea las enfermedades infecciosas, la salud mental, la pandemia, realmente la han puesto en un nivel un poco más bajo y no tenemos, o no está en nuestro horizonte al menos los temas de ciberseguridad. Bien, muy bien. Entonces estamos claros con que el cambio climático lo consideramos como una de las amenazas principales de nuestro tiempo, ¿no? Ahora, y justamente en ese contexto, el año 2020, en el 2020 nosotros tuvimos algunos eventos alrededor de todas las Américas. Tuvimos la sequía en México, tuvimos huracanes que se nos acabó el calendario griego para poder mencionarlos y nombrarlos, inundaciones en Ecuador, en Colombia, en diferentes lados del Caribe también y en la zona norte de Sudamérica. Tuvimos olas de calor en muchos lados, ¿no? Con temperaturas realmente extremas, nunca jamás vistas, como en Bolivia, y tuvimos una gran cantidad de incendios forestales en Brasil. Entonces, esto, al mismo tiempo tuvimos la pandemia. Entonces, es evidente que estas amenazas, estos peligros climáticos están
ya no solamente de cuando en cuando, sino que tienen cada vez más recurrentes. Lo que también es interesante mencionar es que en el caso de las temperaturas han sido las más altas registradas en 1850 y en términos de datos tenemos más de 170.000 muertes en la región desde el año 70 también y con pérdidas de alrededor de 200 billones de dólares para toda la región. Entonces, con esa visión y con esos datos, voy a mencionar dos premisas o dos de las key messages que ha mandado el grupo en el AR6, en el Assessment Report número 6 del panel intergubernamental para el cambio climático se estableció. El uno es esto: debido al cambio climático, la frecuencia e intensidad de muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos está aumentando en todo el mundo. Y eso es evidente, ¿no? Por otro lado, para las ciudades, algunos impactos del cambio climático pueden verse amplificados, incluidas las inundaciones, las fuertes precipitaciones, el aumento del calor y el aumento del nivel del mar. Entonces, todo eso hace que sea, pues, más evidente esta parte. Y con esto vamos a recordar un poco este contexto en la visión, la perspectiva de cambio climático, estos conceptos alrededor del riesgo climático, pero está compuesto por estas tres dimensiones, que es el peligro o la amenaza, que es que viene pues de estos procesos naturales y antrópicos. Hay que pensarlo bien entre estas dos dimensiones. Por otro lado, la exposición y la vulnerabilidad que vienen de procesos que son sociales, políticos y económicos y que tiene que ver cómo nosotros como países nos vamos desarrollando y cómo son nuestros sistemas políticos y de gobernanza. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Finalmente también en esta visión de conceptos macros me gustaría centrar para que ustedes conozcan que también tenemos el marco de Sendai propuesto por las Naciones Unidas, que también es un acuerdo voluntario no vinculante en este caso, que busca reducir las pérdidas de vida, los medios y la subsistencia y también para la salud. Y que en este caso lo que nos dice es que hay que aumentar la información y la evaluación del riesgo de desastres basado en las personas hasta el 2030. Tenemos que conocer más. Y hay una propuesta específica que se busca aumentar a los sistemas de alerta temprano de amenazas múltiples. Es decir, el esfuerzo que se hace para preparar estos sistemas de alerta temprana también puede ser utilizado para diferentes tipos de amenazas climáticas y no climáticas. Conversaremos un poco alrededor de esto. Entonces tenemos dos marcos globales, el de cambio climático y el de reducción de riesgos que viene por el marco de Sendai. Y entonces ahora, ¿cómo lo adaptamos o cómo lo integramos al tema de los desastres con un marco todavía más grande, que es el de desarrollo sostenible? Y aquí veamos estos tres elementos, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible están totalmente relacionados de las acciones que tengamos a través tanto del Acuerdo de París para cambio climático como para el marco de Sendai en la reducción de riesgos de desastre. Y veamos por qué. Porque los desastres son consecuencias de eventos adversos, estos peligros, que provocan trastornos graves en la vida de una comunidad o de nuestra sociedad. Pueden producir pérdidas masivas de vida, salud, infraestructura y afectan al bienestar, la seguridad, la salud y los medios de las personas. Algunos impactos son inmediatos, pero otros son causados por la forma en que las personas reaccionan frente a la situación e intentan recuperarse de las mismas. En el largo plazo, definitivamente los desastres no son naturales, son un constructo social. Por lo tanto, ese riesgo que depende de estos tres factores, que es la amenaza climática o no climática, la exposición y la vulnerabilidad, es compendio de estos procesos sociales y ambientales en los que nosotros vivimos. Pero vamos a entrar un poco primero a las definiciones. ¿Qué es un peligro o una amenaza, en este caso climática? Según el IPCC en el 2014, el acaecimiento potencial de un suceso o tendencia física de un origen natural o humano, o un impacto físico que puede causar pérdidas de vida,
lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en propiedades, infraestructura, medios de subsistencia, prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos ambientales. Básicamente en todos los estamentos de la sociedad. Y aquí solamente como para un ejemplo, esto está relacionado con el efecto del calor, por ejemplo, en la salud humana, el calor en el confort urbano, el calor en la productividad y por lo tanto en la parte económica, pero también en la inundación que provoca estos disturbios en las ciudades, estas pérdidas en las propiedades y los deslizamientos que, como ustedes lo han visto en muchas partes de Sudamérica, ¿no? Y del Caribe y de Centroamérica, pueden afectar directamente vidas humanas. Este es un ejemplo de Tacna en Perú en febrero del 2020, y las inundaciones que nosotros tenemos en nuestro país recurrentemente todos los años en Ecuador. Pero no solamente son estas amenazas climáticas relacionadas con esto que nosotros estamos más familiarizados, son las amenazas biológicas que a veces no se las identifica. Y una que está muy claramente definida está aquellas relacionadas con las enfermedades vectoriales que tienen una estacionalidad, y eso está relacionado justamente con efectos meteorológicos como de temperatura, humedad y precipitación. Y así tenemos el dengue, zika y el chikungunya. El dengue es endémico en muchas partes de Sudamérica, pero lo que pasa es que también ahora está emergiendo en zonas nuevas. En Argentina ya tuvimos 42.000 casos en el 2020. En Paraguay, 223.000 casos. En un sitio donde no se tenía esta enfermedad y donde a veces los sistemas de salud no están preparados porque no se conoce cómo responder. Entonces, aparte de eso, tenemos otras enfermedades. Bueno, la pandemia que nos asaltó a todo el planeta básicamente, y el Zika que tuvo en el 2016 también un impacto muy fuerte en toda Sudamérica y especialmente en ciertos países. Pero hay algunas cosas biológicas que dependen también del efecto climático, de los cuales a veces no nos damos cuenta. Y voy a mencionar este que a veces no está en nuestro radar, que es la floración de algas nocivas. En el 2015-16 tuvimos estos eventos desde Canadá hasta el sur de Chile, produciendo estas mareas rojas, como las llaman, pero que tienen impactos directos, no solamente en la fauna y en el consumo de ciertos alimentos del mar, pero en las personas que incluso pueden, por esas toxinas que generan, causar incluso hasta la muerte. Y aquí, como para hacer una revisión muy rápida de estas amenazas y sus efectos en la salud, que ya mi colega Gilma habló bastante, solamente quiero mencionar que, bueno, que cada una de estos tipos de amenazas o peligros, como inundaciones, aludes, sequías, olas de calor, tienen efectos en la salud, tienen efectos en ciertas enfermedades, pero también efectos en infraestructura y en el largo plazo. Para mencionar, o lo que quiero, que en el tema de las enfermedades, este riesgo potencial viene después de cualquier gran desastre natural, y la probabilidad va a aumentar en función de condiciones de hacinamiento y el deterioro de la situación sanitaria. Es decir, estas amenazas vienen, pero las condiciones que están urbanas o rurales, en entornos sociales, ¿no?, ambientales, son muy importantes para lo que puede suceder en el tema de la salud. Pero veamos ahora las definiciones de vulnerabilidad, y voy a tratar de conjugar esas definiciones desde la visión de cambio climático, pero también de la reducción de riesgo de desastre, para ver que tenemos muchas complementariedades y muchas sinergias. Entonces, vemos acá que la vulnerabilidad está definida como la propensión o la predisposición a ser afectado negativamente, y la vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluye la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de adaptación. Por otro lado, según la Oficina de las Naciones Unidas para Riesgos de Desastre, también hablamos de que las características y las circunstancias de una comunidad, sistema, o bien a los efectos dañinos de una amenaza. ¿Cómo están estas? ¿Cómo son estas comunidades? Y esto va a depender de factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Entonces ustedes ven que hay mucha sinergia en estas dos. Y vamos ahora a definir este riesgo climático con la definición que la vimos ahora, pero la
vamos a tratar de poner en una forma operativa. ¿Cómo esto lo aterrizo cuando yo quiero analizar el riesgo en mi territorio, en mi ciudad, en mi comunidad? Bueno, la definición está aquí. El riesgo es básicamente función del peligro o la amenaza climática, en este caso, de la exposición que se tenga y de la vulnerabilidad específica, que ya hemos visto que hay factores sociales, políticos y ambientales que están de por medio. En el caso que yo les voy a presentar de la ciudad de Durán en Ecuador, nosotros hemos incorporado para la parte de operativa y para poder tomar decisiones luego con los municipios, hemos incorporado la exposición con la sensibilidad y con la capacidad adaptativa para tener una mejor idea del conocimiento de esa vulnerabilidad que depende de las personas, pero que también depende de otros factores que están relacionados con la exposición. Vamos a ver un poco entonces cómo lo hacemos, pero antes entendamos ahora cuál es esa definición de este riesgo climático o este riesgo de desastre. Y acá vemos que es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Entonces, probabilidad, ¿no? Un concepto matemático, ¿no? De que produzca un evento. Pero también lo definimos acá, según cambio climático, como las consecuencias eventuales en situaciones en que algo de valor está en peligro y donde el desenlace es incierto. El riesgo resulta de esta interacción de la vulnerabilidad, de la exposición y este peligro o amenaza que ya vimos en esa definición gráfica. Pero bueno, veamos un poco también a qué llamamos exposición. Y la exposición está definida como la presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, funciones, servicios y recursos ambientales, infraestructura, activos económicos, sociales o culturales, en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente. Esta es una fotografía de Durán, justo frente a Guayaquil, con casas expuestas a procesos que pueden ser de inundación o procesos que pueden ser de algún evento, digamos, costero, ¿no? Si no hubiera ninguna casa aquí, no hubiera un proceso de exposición y por lo tanto no tuviéramos personas vulnerables en eso. Entonces, la presencia de estar del ser humano en un sitio específico hace que nos hagamos expuestos y por lo tanto vulnerables. Pero la vulnerabilidad, conjuntamente con esa exposición, están al centro de este riesgo. Y en toda la región latinoamericana y el Caribe, los procesos de inequidad y la pobreza sistémica están claramente definidos como un problema que básicamente es la raíz de esta vulnerabilidad. Y las diferencias en la vulnerabilidad y la exposición surgen de estos factores no climáticos y de desigualdades multidimensionales, a menudo producidos procesos de desarrollo desiguales. Esto de la confianza muy alta viene del IPCC y lo que dice es que mucha información, análisis, evaluaciones llega a la misma respuesta, a la misma conclusión y por lo tanto tenemos esa confianza alta. Algo que quisiera que ustedes también tengan en cuenta es que la vulnerabilidad no es estática, es dinámica, es función del tiempo y del espacio. Y cuando uno hace los análisis de vulnerabilidad, tiene que tener muy en cuenta esa dinámica de esa vulnerabilidad, la escala de mi sistema de análisis. No es lo mismo la comunidad que la ciudad o que el país. Y el tiempo, si es estacional, si es interanual o si es una década. Entonces, todo eso hay que considerar cuando vamos a hacer estos análisis. Bien. Finalmente, el último concepto que quisiera ver, esto también es una foto de la zona de Durán, donde trabajamos, ¿no? Es el de resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de un sistema social y ecológico de afrontar un suceso o perturbación peligroso, ¿no? Respondiendo o reorganizándose de modo que mantenga su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación,
¿no? Aprendizaje muy importante y transformación. Entonces, esos procesos de resiliencia son los que quisiéramos que empiecen a desarrollarse en toda nuestra región. Y yo añadiría un poco más, la visión de resiliencia es una visión sistémica, porque tenemos que mirar todos estos factores multidimensionales que tienen que ingresar para poder realizarse ese análisis. Bien, con esto vamos entonces a la siguiente pregunta que está ahí. ¿Cuál considera el peligro o amenaza climática más recurrente en su localidad? Veamos un poco desde la región que ustedes nos escuchan, ¿no? ¿Cuáles consideran que es la principal? ¿Serán las inundaciones? ¿Serán los deslizamientos? ¿Será la elevación del nivel del mar? ¿Huracanes? ¿Enfermedades? ¿Plagas para sus cultivos? Por favor, los invito a que hagan la votación. Bien, esperemos que todos se animen a poner sus respuestas para tener una idea de cómo vemos. Bien, bien, en la primera definitivamente 35% tenemos a las inundaciones. Luego tenemos a las sequías, las olas de calor ya están registradas, aluviones antes de las olas de calor y también las enfermedades vectoriales. Finalmente, las heladas y los huracanes, posiblemente porque no tenemos muchas personas de la zona del Caribe. Bien, en todo caso, interesante mirar esa estadística. Antes de entrar al caso de estudio, solamente quiero mencionar 3 elementos bien importantes. Uno, el rol de los gobiernos locales ante los desastres. Y es verdad, Naciones Unidas, Habitat, reconoce que las ciudades son la primera línea de preparación, respuesta y también de recuperación. En este caso, ante la pandemia, pero también ante cualquier escenario de desastre, ¿no? Y siempre tiene que trabajarlo en colaboración con las autoridades sanitarias y las comunidades. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos nacionales están siempre vigilando y dando, en este caso, la situación de la pandemia, pero en el territorio son los gobiernos municipales, ¿no? O los subnacionales, dependiendo de la estructura política, que deben evaluar la situación y tomar las medidas que correspondan en un contexto local. Esto significa que debo tener un proceso de monitoreo y un proceso de información. Y lo que pasa es que los municipios, los gobiernos locales, son los que deben tomar las decisiones informadas, básicamente porque está en sus competencias, en el uso del territorio, en la gestión de riesgo, en la provisión de servicios básicos, que es clave, en los subsistemas de salud y provisión de alimentos que están en el territorio, así como en los grupos vulnerables. Todo esto definitivamente se articula con los objetivos de desarrollo sostenible. Y con este preámbulo, ahora sí vamos a entrar en materia con el caso de estudio que tenemos, ¿bien? Entonces, vamos a contarles un poco lo que nosotros hemos trabajado por ya alrededor de 4 años en la ciudad de Durán, que es una ciudad satélite que está frente a Guayaquil, de aproximadamente 250.000 habitantes. Es una ciudad intermedia, como muchas de las que hay en América Latina, ¿no? Y que está costera, que tiene influencia en este caso de una zona estuarina. Y aquí está localizada, Guayaquil está al frente, ¿no? Aquí está, y tiene esta configuración que estuvo asentada sobre un ecosistema que eran principalmente zonas bajas, inundaciones, humedales, y por lo tanto esa herencia o el ecosistema todavía está ahí, y esto que ustedes ven en estas líneas verdes o moraditas o estas
medidas corresponden a canales, algunos canales naturales, otros abiertos o mantenidos artificialmente, y algunos incluso ya cerrados, a medida de que la urbanización y el desarrollo urbano se encuentra por aquí. En este caso de estudio, nosotros trabajamos tres diferentes amenazas hidroclimáticas: inundaciones, los deslizamientos y las islas urbanas de calor. En este caso yo solamente me voy a referir a inundaciones, ya por el tiempo, pero para que ustedes vean que es necesario estarlo mirando en esta visión más sistémica. Y este fue el esquema que nosotros utilizamos para abordar el trabajo con la ciudad, ¿no? Nuestro objetivo era aumentar un poco la resiliencia y la capacidad de adaptación frente al cambio climático de la ciudad de Durán, generando información necesaria, para lo cual nosotros hicimos un análisis de las diferentes amenazas, ¿no? Inundaciones, deslizamientos, islas de calor. Hicimos un análisis detallado a nivel de ciudad del análisis de vulnerabilidad y de riesgo. Utilizamos alguna plataforma tecnológica para que nos ayude a integrar, y finalmente las estrategias para definir para la resiliencia a través de un diálogo con los actores claves de la ciudad, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí vimos que hay algunas medidas relacionadas con gobernanza, otros relacionados con la planificación urbana y otras con la generación de la información. En el caso del desarrollo de las multiamenazas, cada una de esas amenazas es por sí un trabajo bien específico y especializado, donde se va a necesitar profesionales de diferentes disciplinas. En inundaciones, hidrólogos, meteorólogos, también tenemos geógrafos, también tenemos gente que tiene que conversar con los tomadores de decisiones para poder mapear un poco lo que ellos han visto en su territorio. En los deslizamientos, geólogos, hidráulicos, geotécnicos, ¿no? Y finalmente también los geógrafos, que son muy importantes para poder mapear estas características. Y en el de islas de calor tuvimos ingenieros en energía, sensores de temperatura, modelos específicos para poder mapear justamente los hotspots o las zonas de mayor amenaza en este caso. Bien, y con esto vamos a ver justamente a la parte de la vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué es importante la vulnerabilidad? Bueno, primero porque nos permite identificar aquellos factores en los cuales las poblaciones están más expuestas, son más sensibles o susceptibles, y aquellos lugares que tienen menos capacidad para responder. Especialmente entender cuáles son esos determinantes, en este caso de la salud, que van a estar ahí presentes. Y luego, ¿qué? Con esto podemos entender en mejor manera cuáles son las estrategias y cuáles son las medidas para reducir esa vulnerabilidad, esa exposición y aumentar la capacidad adaptativa. Entonces, en eso lo hicimos más o menos como en este camino, ¿no? de proceso. Identificación de niveles de exposición, susceptibilidad, capacidad adaptativa, y luego vimos ya integrando esto, el análisis y mapeo de la vulnerabilidad, y lo analizamos para algunos sectores específicos, como la infraestructura de la ciudad, la salud y medios de vida, ¿no? No vamos a presentar más que algo muy pequeñito de la parte de salud, y luego finalmente pudimos mapear todos estos riesgos climáticos en los sectores primarios. Lo que es importante en estos trabajos de la vulnerabilidad es que no debe ser un trabajo de escritorio, debe ser un trabajo en interacción y retroalimentación con los actores urbanos, en este caso, y también con los actores específicos que están en el territorio y las comunidades. Y el marco conceptual que utilizamos para la vulnerabilidad está basado en el marco en una publicación anterior de las doctoras Wilhelm y Haven, colegas mías de Colorado, y que establecen acá cuáles son las causas, ¿no? Algunas de las causas que están, en este caso nosotros lo adaptamos para inundaciones, y sabemos ahí que hay las perturbaciones tanto naturales, los ambientales, sociales, esa variabilidad y el cambio climático, la variabilidad asociada con fenómenos que irrumpen un año u otro, como el Niño es muy típico, mientras que el cambio climático es esas tendencias que van aumentando permanentemente. El crecimiento urbano en todos lados y el crecimiento poblacional. Y ahí vemos, por ejemplo, los casos tenemos para la parte de exposición,
la parte de sensibilidad, vamos a verlo en detalle en las siguientes láminas, y la capacidad adaptativa. Como digo, cuando nosotros vemos tanto las causas como las variables que inciden en estas tres definiciones, en estos tres conceptos, me ayudan a identificar cuáles son las medidas para poder atender cada una de ellas, ¿no? Como diseño urbano, mantenimiento de infraestructura o infraestructura verde, o gobernanza, ¿no? Con las políticas que se necesiten desarrollar y los programas como la comunidad. Dependiendo de cómo está esta vulnerabilidad, hay los impactos. Y lo que hemos encontrado es que realmente hay muy poca información local con los impactos que genera una inundación, otra inundación, cuánto es el costo que tiene que hacer el Estado en salud pública para poder atender esto, ¿no? Y aquí, en forma un poco más gráfica, para que lo veamos, a la exposición, a la sensibilidad, a la capacidad adaptativa, que tenemos, por ejemplo, aquí relacionado con factores que son biofísicos, ¿no? En la exposición, meteorología, elevación, distancia, zonas de inundación y frecuencia de eventos. Esta frecuencia de eventos, como aquí, no sé, el niño, ¿no? El niño, también lo validamos con las personas locales, las personas que tienen la experiencia, que estuvieron ahí en el evento del niño, algunos en el 97, 98, otros en el 2015. La sensibilidad o la susceptibilidad relacionada con las consideraciones intrínsecas del individuo y de su casa y de su vecindario. Demografía, condiciones de la vivienda, infraestructura urbana, edades, ¿no? Condiciones económicas, cuando se puede y hay información, las precondiciones de salud, que ya vamos a ver, y en la capacidad adaptativa, los recursos que la ciudad les da en términos de gestión, la organización de la comunidad, la educación que puede tener en general un vecindario o una ciudad, y los medios de vida y la organización de la comunidad. Entonces, para la primera variable, que es la exposición, vamos a ver en el caso de la inundación cómo nosotros lo hicimos. Lo que hicimos fue trabajar, primero seleccionar algunas variables, ¿no? Nosotros hicimos algún montón de variables y luego fuimos reduciendo por algunas técnicas estadísticas, y nos quedamos con aquellas que teníamos datos, teníamos información y que podíamos, digamos, ponerlo en forma geográfica, que es nuestro objetivo final. Entonces, la susceptibilidad por condiciones físicas del terreno. Y esto es básicamente una muy buena topografía para saber en qué partes está muy bajo, ¿no? Porque en esas zonas bajas se va a inundar más. Y hicimos creamos como índice que básicamente cuando es 0 no tiene no tiene nivel alto, en este caso de la amenaza, y cuando es 1 tiene un altísimo nivel de la amenaza. Entonces directamente, ¿no? Varía siempre entre 0 y 1. Hicimos alguna técnica para poder hacer esto. La recurrencia de inundaciones era más bien sí o no. Si tenía recurrencia en un punto geográfico, sí, 1, si no, 0. Luego la distancia a las zonas de los colectores críticos era puntos donde sabíamos que había la probabilidad de inundarse con ciertos niveles de lluvia, entonces teníamos también desde 0 hasta 1. Si hay, esto va a depender, la exposición definitivamente depende del sitio geográfico, del ecosistema donde está. No es lo mismo en una ciudad costera, en una ciudad en isla, en una ciudad andina, en una ciudad, en una zona desértica. Entonces, y depende también de la exposición. Entonces, tiene que analizarse y hay que buscar el conocimiento local experto que nos pueda decir. Bien. Entonces, con eso nosotros generamos los mapas de exposición que estaban relacionados con, en este caso, la susceptibilidad de inundación, información local sobre la frecuencia de las inundaciones y la información municipal sobre áreas inundadas de colectores. En esta la información local es comunidad y municipio. Los dos nos daban información de aquí pasó inundaciones en tal año y podíamos compararlos con los niveles de lluvia. Finalmente, con esa información a nivel de la ciudad, pudimos mapear utilizando la base de datos de censo, ¿no? Y que nos permitía establecer a nivel de manzana o de
nosotros lo hicimos a nivel de sector urbano, porque esa es la unidad geográfica de análisis del municipio. Entonces, el sector censal puede servir, pero si el municipio no la utiliza, no va a haber mucha utilidad, ¿no? Entonces, hay que utilizar lo que los municipios o lo que los tomadores de decisiones usan para su actividad operativa. Y finalmente, lo que teníamos era un ranking entre zonas de muy baja exposición hasta zonas de muy alta exposición, siguiendo estos índices que le decíamos desde 0 a 1. 0 no tiene exposición, 1 mucha exposición. Y con eso mapeábamos esto y teníamos algunos lugares, ¿no? Entonces esto es algún lugar que está cercano a uno de los canales y que tiene algún nivel de exposición medio alto. En el caso de la susceptibilidad, miremos las variables, esto es sensibilidad, ¿no? O susceptibilidad. Otra vez, esto es para inundación. Veamos las variables que nosotros utilizamos. No son las únicas ni son las que pueden valer para todos. A nosotros nos funcionó, otra vez empezamos con muchas más, hicimos alguna reducción estadística para poder tener esta densidad poblacional, población con discapacidad, tasa de dependencia de edad que representa las personas que son menores de 14 años, los niños, y las mayores de 65 años, porque tienen una vulnerabilidad especial. La tasa de analfabetismo, porque es crítico ético para procesos de comunicación, y la parte de enfermedades preexistentes. Esta de la parte de las enfermedades preexistentes siempre es complicado, porque sucede que no hay un diálogo entre los gobiernos locales y las oficinas de salud, ¿no? Entonces no se tiene, por ejemplo, dónde están las personas que tienen diabetes o las personas que tienen algún tipo de discapacidad, no está, o daño crónico en el riñón o cualquier otra enfermedad, no están conectados, entonces es difícil tener esta información. En el caso de la vivienda y de los servicios de la ciudad, acá tenemos el material de la vivienda, fue súper crítico, ya lo vamos a ver, acceso a la vivienda, cómo se puede llegar a través de calle, el nivel de hacinamiento de una vivienda, ¿no? En el tema de la vivienda, igual, a medida que es más sensible o susceptible, va llegando al 1, si tiene menos susceptibilidad es 0, entonces vamos siempre gradando de esto. Y en los términos de las variables para saneamiento, tendríamos aquellos que no tienen acceso a energía eléctrica, sin acceso a agua potable, sin acceso a alcantarillado y sin acceso a recolección de basura. Igual, directamente, ¿no? Aumenta la falta de esto, aumenta la susceptibilidad y por lo tanto la vulnerabilidad. Y solamente para mirar un poquito en forma geográfica lo que pasó en esta ciudad y que suele suceder en muchas ciudades es lo siguiente. Veamos aquí la parte de la población de los niños y la población de las personas mayores de 64 años. En la E, ustedes ven aquí que la zona más oscura representa donde están los niños y los jóvenes, ¿no? Las personas. Mientras que en la F, que es la población mayor de 64 años, está ubicada en otro sector geográfico. Esta zona, ya lo vamos a ver, son zonas de nuevo desarrollo, generalmente informales, donde están asentadas familias jóvenes con sus niños, mientras que las personas mayores están en zonas, en barrios más consolidadas, ¿no? Y están acá, este era como el centro de la ciudad, donde hay otras condiciones muy diferentes de lo que está acá. También va a depender del contexto sociopolítico de cada ciudad. Por eso es bien importante establecer, porque al momento de querer hacer programas especiales, yo necesito saber dónde están las personas que son adultos mayores y dónde están los niños y los jóvenes. Entonces, cuando hicimos el mapeo ya de la susceptibilidad o de la sensibilidad, esto fue lo que nosotros encontramos, ¿no? Primero hacemos el mapeo, identificamos los sectores, pero esto es bien interesante cuando nosotros vamos hacia la parte, digamos, estadística, que nos dicen cuáles son las que tuvieron más peso. Y vimos que la calidad de la vivienda era la primera, el acceso a la vivienda,
seguía por ahí, y la falta de servicios básicos. Esos fueron los tres primeros elementos, ¿no? O variables, indicadores, que afectan directamente a este factor de la susceptibilidad. Y este de la susceptibilidad fue bien importante para el tema de la vulnerabilidad. Y como ustedes ven en estos sectores, ¿no? Las condiciones donde están estas familias jóvenes con sus niños expuestos a un tema de agua y saneamiento limitado y expuestos a muchos peligros y todas las enfermedades que vienen con él. Pero también vemos en esta zona que tiene, acá, es una zona que tiene todos los tipos de servicios, impermeabilizados, vías, y entonces la vulnerabilidad viene por otras cosas que está relacionado, como por ejemplo sistemas sobrecargados de alcantarillado, procesos de impermeabilización excesivos, un drenaje limitado o bloqueado que hacen que la ciudad sea mucho más susceptible en estos espacios, ¿no? Ustedes ven esta zona de acá, que son, ya vamos a ver, son zonas de asentamientos informales. Entonces, la última variable que tiene que ver más con el recurso humano y de la sociedad, veíamos en temas del capital humano el nivel de educación alcanzada de los diferentes sectores, el seguro social, si disponían de algún tipo de seguro social, el tipo de actividad, ¿no? Buscamos nosotros en este caso aquellos que tenían relación con defensa y salud, porque nuestra lógica era que ellos pueden tener más capacidad para reaccionar o responder y recuperar en un evento. Y también aquella variable que resulta ser importante, que es la distancia a los lugares de servicios públicos, como dispensarios médicos o centros de atención de seguridad, de policía. También incluimos variable de información, y en otro proyecto nos dimos cuenta de que nosotros pensábamos que todo el mundo tiene acceso a la información, por lo menos un teléfono muy básico, y lo cual no es verdad. Entonces a veces uno tiene una distorsión porque todo el mundo tiene teléfono que pareciera que es un acceso, no es verdad. Y algo que es bien importante, los temas de los líderes barriales, que eso lo vimos como un efecto de cómo está la comunidad organizada. Y veamos un poco en términos de las variables que fueron las que predominaron, es la falta de servicios de salud a distancia accesible, ¿no? La falta de seguridad social y la limitada organización de la comunidad, que fueron las tres variables que fue lo que más pesaba en esto. Y aquí también cuando nosotros vemos, miren esta zona ustedes que está acá roja, es una zona semirural, periurbana, donde prácticamente no hay ningún servicio de salud, donde no tienen ningún tipo de seguridad social y donde no hay organización de la comunidad. Entonces tenemos una capacidad adaptativa muy baja y por lo tanto de alta, algo hay que hacer. Y me gustaría que ustedes tomen atención en esta foto, que dice mucho de la resiliencia de una familia que está viviendo en un asentamiento informal, en una vivienda precaria, pero donde el verdor de las plantas me hace pensar en esa necesidad de un espacio saludable, algo que de pronto tiene su hierbita aromática, algo que ellos usan, y la voz a través de este mensaje que ponen aquí en su casa, porque esto es lo que ellos quieren decir a las autoridades. Entonces, justamente mirando esto, y miren ustedes, todo esto que está mapeado acá con puntitos, ¿no? Esos son asentamientos informales. Prácticamente el 44% de la ciudad está sobre asentamientos informales, precarios como estos, otros ya en mejor estado dependiendo del tiempo, pero justamente ahí, ¿se acuerdan ustedes de los niños? Es donde están ubicados los niños, donde están ubicadas las familias. Entonces, eso ya nos da la pauta para establecer procesos de resiliencia específicos. Entonces, al final, lo que hacemos es una sumatoria básicamente de todas estas variables de exposición, de vulnerabilidad en sus dos dimensiones de capacidad adaptativa y de sensibilidad, y obtenemos un mapa resultante donde vemos las zonas de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y podemos hacer un análisis específico, más detalle y más fino acercándonos al territorio. Aquí tenemos un mapa de información geográfica, una de sensores remotos y una foto de la realidad. Entonces, lo que es importante al final del día es salir de las oficinas, ¿no? Tanto municipales como de las academias, y empezar a mirar en la ciudad, visitar y observar y establecer estos procesos de validación de la vulnerabilidad, que ciertamente son difíciles porque son muy demandantes
demandantes en tiempo, ¿no? Pero que son súper importantes para poder establecer estos procesos que quisiéramos de coproducción. Y especialmente con la comunidad, porque la comunidad conoce lo que nosotros no podemos ver en otro tipo de información. Y esto tiene que ser retroalimentado en esos mapas para incorporar esos datos que solamente se pueden recuperar en el territorio. Finalmente, cuando se quiere hacer ese análisis de vulnerabilidad con la comunidad y los actores, es bien importante, ¿no? Las escalas, como decían. Entonces, si lo hicimos a nivel de ciudad, a nivel de la comunidad, es importante sentarse con un mapa hablado, con un mapa de origen y empezar a mirar cuáles son desde la perspectiva de la comunidad, esas principales amenazas, ¿no? Y cuáles son los impactos que ellos consideran. Muchas veces el de la salud no es el primero. Ellos se enfocan más en lo que son los medios de vida, ¿no? Y a veces en la infraestructura. Y sí, las mamás son las que más toman en cuenta los temas de salud. ¿Ya? Lo otro también es el tema de las amenazas de la experiencia en la memoria local. Es bien importante como explorar eso y aprovechar ese conocimiento porque me dicen, miren, en el año 2015 que tuvimos un evento El Niño, pasó esto, nos inundamos hasta acá, esta parte se cayó y eso nos ayuda a nosotros documentar información que luego desde la parte ya más científica podemos buscar los datos. ¿Cuánto fue el nivel de precipitación? Fue 40 milímetros en un día, hace 50. Hemos encontrado que para la zona de Durán, con 40 milímetros un día ya nos empezamos a inundar. Ya 50, 60 ya estamos inundados por todos lados, ¿no? Y luego también para que la comunidad identifique, porque a pesar de que están ahí cerca, a veces no saben quién tiene alguna necesidad. Un daño del riñón crónico puede necesitar medicinas o tratamiento específico en momento de una inundación que no sea tan severa, pero que necesite que alguien le lleve su tratamiento. Entonces es importante identificar eso. Los líderes, es clave saber dónde están los líderes o quiénes pueden formarse como líderes y determinar los roles en términos de lo que se pueden ser brigadas comunitarias, brigadas de salud, brigadas de promoción ambiental, de lo que se puede hacer. Y la juventud tiene un gran interés de trabajar en eso. Bien, con esto me gustaría regresar donde ustedes íbamos con este punto número 3, que lo que busca es qué indicador considera usted tiene mayor influencia en la vulnerabilidad de las comunidades en su localidad. Y ahí tenemos asentamientos informales, falta de servicios básicos, educación, acceso a servicios de la salud, falta de empoderamiento de la comunidad, limitada comunicación y coordinación con las autoridades, limitada inclusión de niños, adultos mayores y otros grupos de atención prioritaria. Veamos desde su experiencia qué es lo que ustedes consideran que es un factor importante en los temas de vulnerabilidad. Y luego me dicen cómo andamos con el tiempo. Muy bien. Entonces, definitivamente, miren ustedes, asentamientos informales, 36%, servicios básicos, segundo, luego tenemos educación, importante, limitada comunicación y coordinación con los autores, falta de empoderamiento de la comunidad, limitado acceso a servicios de salud y limitada inclusión de niños y de las personas más vulnerables. ¿Bien? Ok. Entonces es importante tener esa perspectiva de lo que pensamos, de lo que pasa en cada uno de nuestros territorios. A ver, vamos a la siguiente. Ok. Hemos mapeado la vulnerabilidad y yo les mostré lo que habíamos hecho con el municipio de la ciudad de Durán. Y entonces, a partir de eso, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos trabajando en planes de reducción de riesgos
algunos a nivel de la ciudad para los canales y otros, ¿no? En un proceso tal vez de infraestructura verde para reducir estos espacios que son realmente resilientes. Los canales son drenaje, los manglares son barreras naturales, entonces son espacios resilientes, pero a veces no los incorporamos adecuadamente en la planificación. Entonces esos planes de reducción y también no hemos llegado al tema de planificación urbana, pero sí a proponerlos para los planes de ordenamiento territorial. Los sistemas de alerta temprana es algo que nosotros estamos trabajando mucho, porque si sabemos que la recurrencia de eventos es inminente, entonces tenemos que preparar a nuestras comunidades, a nuestras poblaciones, para que puedan salvar primero su vida, luego proteger sus propiedades, ¿no? Y luego reducir esos impactos. Entonces, estos sistemas de alerta temprana tienen que empezar a trabajar, si hay mucho que hacer, tanto para las inundaciones, muchísimo más para las olas de calor y en las epidemias. Hay mucha oportunidad en estos tres temas. Establecer planes de resiliencia a nivel de la ciudad, y eso es súper importante. Mirar cómo agrupando los temas de reducción de riesgo con los temas de salud y también con los temas de mitigación al cambio climático, realmente podemos tener ciudades y comunidades un poco más saludables y generar espacios que generen bienestar y por lo tanto mejor salud. La salud mental es importantísima y vemos que tenemos no sé si es una epidemia, pero tenemos una gran cantidad de problemas de salud mental de nuestra población. Finalmente, establecer medidas o programas específicos de salud pública, porque cuando nosotros empezamos a trabajar con la comunidad, por ejemplo, que hemos detectado que tenemos casos de desnutrición, pero con sobrepeso, habrá que hacer un programa específico para abordar esto, los problemas de diabetes, que ya llegan a ser como generalizados en muchas zonas de nuestras ciudades. Entonces hay que trabajar con este tipo de programas. Y a nivel de la comunidad, esto de la organización en los comités de riesgo y el mensaje a nuestra comunidad de que ellos tienen que tener su autodeterminación para ser también capaces de reaccionar y ser los que también se van a ir a ese camino de la resiliencia. La identificación de sus vulnerables y esas acciones específicas que necesita la señora Rosita o el niño de la esquina para poder atender en un momento de una crisis de inundación o una isla de calor, con las personas mayores que se deshidratan y no saben y que no lo sienten hasta cuando ya es muy tarde. Preparar a la comunidad para la resiliencia, reducción de riesgo y las medidas de adaptación es un trabajo que realmente es importante y es necesario de todas las esquinas. Entonces, esto es a nivel de la ciudad. A ese nivel lo trabajamos. Las ciudades tienen diferentes sistemas, diferentes visiones, diferentes casos, y es importante empezar a analizar esto con mucha más acuciosidad, con datos, con integración y con el conocimiento tanto técnico como el conocimiento experto y el conocimiento local. Solamente para ir poniéndole un ejemplo en el tema de cómo utilizamos estos mapas para el tema de estos de servicios de salud. Ustedes aquí ven estas señales corresponden a consultorios de diferente tipo, Ministerio de Salud, aquí hay otros de Policía Nacional, y era para ver un poco si estas zonas de inundación, cómo están, tanto en términos de la distribución, como si también pueden ser infraestructuras resilientes, porque pueden estar también en zonas de inundación. Entonces vemos que algunas sí como esta, ¿no? Y entonces habrá que hacer también los programas de residencia específicos para estos centros de salud y hay que ver si es un hospital o de qué se trata para en función de eso establecer las acciones respectivas. Y el caso de los niños, estos son escuelas, ¿no? De diferente tipo. Las escuelas están por todos lados, pero nos interesa mucho para los temas de islas de calor es saber si estas escuelas que están aquí tienen las condiciones adecuadas de ventilación, que los niños cuando están en las clases en los calores que sabemos tener en nuestras ciudades van a estar bien o se van a deshidratar y su productividad intelectual puede ser mermada. Entonces, todas esas condiciones hay que ir analizando. Y en esta gráfica que viene del trabajo de la doctora Anna Studel, que por muchos años ha tenido en Durán, es una buena representación visual
de toda la complejidad de estos riesgos sistémicos que se tienen alrededor de una enfermedad como el dengue, una enfermedad vectorial. Y lo que vemos ahí primero, la estacionalidad. Esto es climático, es meteorológico, tenemos que entenderlo, tenemos que incluir esas variables meteorológicas dentro de los procesos operativos de los sistemas de salud. Serología, qué virus está circulando. Si no tenemos diagnósticos, si no sabemos qué tenemos, no podemos hacer una vigilancia para un sistema de alerta de epidemia. Las condiciones de vivienda son fundamentales y esto es para ver cómo el tema de la salud sale más allá de los sectores de salud y es un tema de vivienda, de ciudad, de organización, de empresa pública, privada. Y el tema, por ejemplo, acá esto es entomología, también está relacionado con la estacionalidad y cómo esas condiciones de vivienda pueden favorecer el tema de esto es una bolsita llena de mosquitos, ¿no? La presencia de mosquitos. En fin, las poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables que van a ser más afectadas. En este mapa, aquí vemos, por ejemplo, cuál era la incidencia del dengue en toda la ciudad. Esta es otra ciudad, la ciudad de Machala, también en forma espacial. Y luego un poco cuáles son, considerando todas estas variables, algunas de las zonas que tienen mayor prevalencia de enfermedad del dengue y justamente para poder tomar acciones específicas, ¿no? En el caso del dengue, ¿no? En el caso del dengue hemos mapeado algunas, bueno, hemos mapeado algunas, ¿no? Enfermedades vectoriales, enfermedades respiratorias agudas, y lo que hemos visto, pues bien, que hay años y años. 2015 hay epidemia, hay una gran cantidad de casos de dengue. En el año 2017 también subió un poco, ¿ya? Y asimismo podríamos ir mirando para algunas de las enfermedades que son sensibles al clima. Sabemos que hay una relación con la temperatura mínima y en el caso del Zika relacionado con la precipitación y que algunas de estas enfermedades vectoriales, las cardiovasculares y respiratorias, aumentaron justamente en estos periodos de eventos extremos como el Niño. Ya lo sabemos, pero no se incorpora eso en los procedimientos de la parte operativa de los sistemas de salud. Es ahí donde tenemos que trabajar y esta es la parte de los servicios climáticos. Ya para terminar, me gustaría que ustedes, desde su perspectiva, me consideren cuáles son las enfermedades sensibles al clima con mayor necesidad de investigación, de la que no conocemos mucho, de la que no sabemos nada, de la que quisiéramos conocer un poco más. Tenemos las transmitidas por vectores, sensibles a la temperatura, asociadas a la salud mental, enfermedades no transmisibles, enfermedades zoonóticas, enfermedades asociadas a toxinas del océano y enfermedades asociadas al agua y su manejo. Veamos los resultados. Entonces, la primera, las enfermedades transmitidas por vectores. Pero ahora aparecen las enfermedades asociadas a salud mental. Y les comento que en el último informe del IPCC para la parte de vulnerabilidad, me parece, justamente el tema de las enfermedades mentales sale como que hay muy poco dato. Y es verdad. Hay que trabajar en eso. Y con la pandemia de la COVID-19 ha sido tremendo. Ya llevamos más de 2 años. Enfermedades sensibles a la temperatura, enfermedades asociadas al agua y su manejo. Todavía tenemos problemas de desarrollo. Enfermedades zoonóticas es algo que también poco conocemos y se necesita información. Enfermedades asociadas a toxinas del océano en las zonas costeras, en las zonas de las islas, ¿no? Aquí es importante. Y enfermedades no transmisibles como la diabetes, metabólicas, crónicas del riñón, muy poco conocemos. Okay, muchísimas gracias por esa información. Bien, entonces para ir nosotros cerrando esta primera parte, y no quedarnos con esto de cuál es la problemática, veamos un poco qué opciones tenemos en este tema de la vulnerabilidad y la propuesta desde nuestra visión de integrar adaptación al cambio climático y la resiliencia en temas de reducción de desastres es que las dos deben tener ese enfoque en la salud.
Incluso la OPS propone esa salud en todas las políticas y no llega ese mensaje. Hay que realmente incluirlo, hay que ponerlo, hay que integrarlo. Entonces, por ejemplo, en el tema del ODS de salud y bienestar, la vulnerabilidad me ayuda a identificar factores para la prevención, identificar esos grupos. Está muy claro que tenemos que hacer vigilancia temprana, sistemas de alerta para identificar enfermedades emergentes, problemas de nutrición y las no transmisibles. Eso es muy importante. Reducir la inequidad en todo sentido, desde la información hasta la infraestructura que necesita. Acceso a vivienda social. Nuestras ciudades no diseñan sistemas de vivienda social. La gente se ubica en territorios informales con todos los riesgos que eso hay porque simplemente no hay opciones para poder generar esto. Empoderamiento de la comunidad, que es súper importante, y procesos de promoción de la salud para mejorar el estado general de salud de nuestra población. Ciudades sustentables. Aquí hay una oportunidad tremenda y realmente los gobiernos locales, con los gobiernos nacionales y con las entidades internacionales, tienen una oportunidad para alianzas estratégicas para generar espacios verdes saludables, agua limpia, energía renovable, transporte sostenible, viviendas saludables, zonas peatonales y espacios sociales. La interacción social es sumamente importante. Nosotros tenemos algunas zonas en Ciudad de Guayaquil y cada vez que yo salgo veo montón de personas ahí y es esa necesidad del espacio verde de salir, ¿no? Y de poder hacer, de poder caminar. Necesitamos más espacios de ese tipo. Y aquí con estos, no solamente que nos adaptamos y que reducimos, porque estos pueden tener ecosistemas resilientes, pero también mitigamos, porque podemos reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, los ecosistemas que tenemos alrededor de nuestros sistemas, de nuestros asentamientos humanos, son hermosos, son resilientes, pero sin embargo no los incorporamos. Los tapamos, los bloqueamos, cortamos los bosques, reducimos las montañas, no vemos los estuarios como una zona donde podemos estar en contacto con la naturaleza. Entonces, recuperar esos ecosistemas, incluir servicios de ecosistemas en los planes de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son los beneficios que me da un manglar en términos de protección, en términos de reducir la contaminación y el acceso para la apreciación a la biodiversidad, que realmente tenemos que trabajar un poco en generar esa educación general de nuestra comunidad? Y solamente también como para cerrar en el tema de la resiliencia, es que aquí hay lo que nos dijo la doctora Cari Septién recientemente en marzo 2022. Sin la capacidad de detectar, responder y mitigar el impacto de las pandemias y otras emergencias de salud pública, no se puede lograr el desarrollo sostenible. Entonces, esto es claro y esto significa una visión sistémica. De este círculo de la resiliencia, donde hay algunos factores, solamente me voy a mencionar a estos tres. El primero, integrar la salud pública en escenarios de riesgo de desastre. Aún con la pandemia todavía no articulamos los sistemas de emergencia con los de salud pública, en forma permanente, con comunicación, con intercambio, con protocolos establecidos y permanentes. A veces las mesas de trabajo definidas, solamente nos sentamos en el momento, pero tiene que ser mucho más preciso, con un cronograma de actividades que debe cruzar información y hay verdad que hay temas de confidencialidad. Hay que buscar los mecanismos. Hay que empezar también a ir mirando estas cosas que no son tan evidentes, como la salud mental y las enfermedades crónicas. Entonces, esa interacción, esa articulación entre los riesgos de desastres y la salud pública son bien importantes. Y como consecuencia de esto es la integración de la salud pública y la capacidad institucional. Esa articulación institucional que es importante entre ministerios de salud, entre las direcciones de riesgo de desastre, entre el cambio climático, que viene de la parte ambiental, intercambio de información, y ya es hora de empezar a hacer fortalecimiento de vigilancia epidemiológica y empezar a desarrollar sistemas de alerta temprana. Esto es un tema interdisciplinario y transdisciplinario y hay que preparar
a nuestra gente de las academias, a nuestra gente de nuestros sistemas operativos y a la comunidad para que sea partícipe. Finalmente, la integración de la sociedad, de la salud pública y la capacidad de la sociedad. Incluir esos grupos más vulnerables en los procesos de preparación, prevención y recuperación. Si ellos no saben de qué se trata, va a ser difícil que sean también objeto de la resiliencia. Hay que incluirlos en los procesos. Y esa es lo que se busca. Hay que organizar a la comunidad para la resiliencia. Como un mensaje final, hay que reducir la vulnerabilidad para aumentar la resiliencia de las poblaciones, lo cual requiere un enfoque integral, holístico, de multisistema y la participación de todos los sectores de la sociedad. Con esto paro ahí y esperemos pues que haya podido aportar con algo para el conocimiento de todos los que nos están mirando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercy, por una excelente presentación. Realmente ha habido una discusión muy activa en el chat y tenemos muchas preguntas. Vamos a seleccionar algunas de las preguntas para los 20 minutos que nos quedan. Mercy, hubo muchísimo interés sobre la metodología que hablaste de Durán y tal vez podrías compartir con el grupo después algo más detalle, algún documento, reporte, información, porque hay preguntas sobre la metodología que usaron para interactuar con la comunidad o qué sistemas usaron para crear los mapas. No sé si quieres comentar, pero más que todo para pedir tal vez que compartas con el grupo alguna bibliografía, literatura adicional. Claro que sí, muchísimas gracias. Me alegro mucho de que haya despertado el interés para los trabajos de vulnerabilidad que son tan relevantes y a veces tomado muy a la ligera. El trabajo de la vulnerabilidad es crítico, como desde mi perspectiva, para poder incorporarlo en las acciones ya operativas. Sí, la metodología en el link que se dio para las lecturas previas, hay una versión corta, diría yo, de la metodología donde está en español, ¿no? Donde está un poco lo que hicimos para inundaciones. Similar se hizo para deslizamientos y otra similar se hizo para islas de calor. Pero yo creo que con eso podrían irse guiando. Además, también tenemos una publicación de la vulnerabilidad, del framework, del marco de trabajo que aplicamos para la vulnerabilidad en una revista, en Sustainability. Entonces, esa la puedo pasar para que también, no sé si la ponen un link o si la ponemos en el chat ya mismo, la puedo poner para que lo puedan descargar, es abierto, es open access, o todo el mundo la puede leer, está en inglés, ¿no? Y es un poquito más científica, ¿no? Entonces, el documento que pongo ahí es en español, dirigido, justamente es parte del documento que fue preparado para los municipios, para el municipio. Entonces, nosotros hemos preparado una parte metodológica, incluso una parte de detalle, casi como un protocolo de trabajo frente a la computadora, qué es lo que hay que hacer, cómo bajas Redatán, qué tipo de información sacas de los datos, cómo haces la estandarización de datos, porque esas capacidades a veces no hay, no es tan complicado, pero si no lo sabes es difícil que se lo pueda hacer. Entonces son pasos básicos, importantes que hay que promover. Entonces puedo proveer este material, el paper circulando en inglés y el material que ya está en el link Gracias, de la Mercy. lectura. Muchas gracias, Mercy. Y unas preguntas sobre datos. Dicen si pueden recomendar algunas fuentes internacionales con buena resolución que se puede usar para estos tipos de análisis. Y también preguntan si se puede usar información de satélite, ¿no? De sensores remotos. Sí, totalmente. A ver, la primera fuente de datos que nosotros utilizamos fue la base de datos censales. Y yo lo que he explorado en diferentes países es que utilizamos un sistema bastante similar para poder trabajarlo desde datos a espacio. El sistema, digamos, la base, el software se llama Redatam. Entonces, Redatam lo que me permite a mí es descargar la información censal, ¿no? De la ciudad o del lugar geográfico que yo quisiera a un nivel de manzana censal. Es decir, yo puedo tener una información súper fina de
todos los datos de censo que se generan de Redatam. Sí, ya lo voy a escribir. Ya le voy a poner Redatam. Entonces, con ese software podemos generar las capas de información básica de densidad poblacional, de vivienda, de educación, que a veces no está tan actualizada. Por eso es que a veces, especialmente en las zonas de desarrollo nuevo, hay que trabajarlos con los municipios para poder definir zonas de nuevo desarrollo, zonas que han nacido en los últimos 10 años y que por la pandemia y posiblemente pasó en todos lados, no se hizo el censo que correspondía en el 2020 y entonces nos quedamos todavía no tenemos el censo, el último censo es del 2010. Entonces sí, puedo poner esa información. Ahí está, muchísimas gracias. Es Redatán, ahí está, alguien lo está poniendo. Y el artículo, ya les voy a pasar, Sustainability is Framework for Vulnerability, y está, yo soy primer autor, entonces si usan el search con Borbor Córdoba, que es como me identifico para la escritura, seguro que lo encuentran. Gracias, Sustainability. Y una pregunta, hemos hablado mucho al inicio de los términos básicos, de estas ecuaciones para calcular el riesgo y quería solo volver a unos conceptos básicos. ¿Nos ayudas a acordar en qué parte de este análisis ingresa los datos de salud, por ejemplo, casos o la tasa de dengue? Digamos, ¿qué parte este cálculo es parte de la vulnerabilidad o es otro componente? ¿Nos puedes ayudar Sí. a volver a acordar eso? Eso va a depender. Eso va a depender y eso es un poco lo que cuando puse esta parte de, voy un ratito a la parte de aquí, ¿sí? Enfermedades preexistentes, ¿no? Esta parte es clave y aquí uno puede poner realmente la información que exista. Entonces, si yo tengo la información por distrito no sé, barrio o de alguna unidad geográfica de la ciudad, que siempre no es al mismo nivel, desafortunadamente no es al mismo nivel de los descensos, que el censo es bien fino, pero que puedo tener, por ejemplo, 4 unidades dentro de una ciudad, puedo poner, y lo que puedo poner es el número de casos o la tasa, porque básicamente lo que hacemos aquí es este indicador entre 0 y 1, porque siempre vamos a tener una zona que tiene mucho dengue y una zona que no tiene dengue, por ejemplo. Entonces, esta información no viene de los censos, esta información viene de la información epidemiológica que proveen los ministerios de salud y de la unidad geográfica que ellos den. Repito, esta es la parte más difícil, porque por ejemplo, cuando nosotros usamos para la parte de salud, ya no pudimos usar enfermedades infecciosas como dengue, ¿no? Luego lo que hicimos fue un análisis temporal. En el análisis temporal, que esta parte de aquí, lo único que pudimos hacer es esto, es determinar, ya, y creo que sí hay como trabajar un poco más, pero pudimos determinar, estos son los centros de salud. Y en los centros de salud lo que pudimos determinar es cuánta gente se ha atendido más, en este caso, por ejemplo, estos rojos son enfermedades respiratorias. ¿Ya? Entonces aquí tenemos más o menos para que vean en esta parte de aquí. Pero miren ustedes también la distorsión de la información. Entonces aquí nosotros vemos como que no hubiera nada. Y no es verdad. Lo que pasa es que estas zonas, si ustedes recuerdan, son asentamientos informales. No hay servicios de salud aquí. Entonces no hay información casi de esta parte. Incluso cuando nosotros vamos a territorio y luego nosotros hicimos un análisis de COVID, no tienen precisión en los puntos geográficos, es bastante difícil establecer. Entonces hay que ser un poco creativo y en este caso lo que nosotros hicimos es mirar cómo los centros de atención indicaban cuáles aquellos que tienen mayor casos, digamos, de esta enfermedad. Los verdes son de enfermedades vectoriales, ¿no? En zonas de mayor o menor riesgo. Y eso sí se puede incluir dentro de la vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, hay que ser un poco creativo y hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? No sé si eso ayuda un poco. Sí, muchísimas gracias, Mercy. Y vamos a ir al siguiente tema. Hay varias preguntas sobre el rol de los gobiernos locales, porque has puesto mucha énfasis, ¿no?, en la importancia del gobierno local en esta la respuesta frente a estas amenazas. Algunas personas preguntan, ¿cuál ha sido el rol de los entes gubernamentales durante y después del estudio? ¿Hubo un rol activo y si lograron de tomar algunas decisiones o ejecutar algunas acciones en base de los resultados del proyecto? Es bien interesante y muchas gracias por esa pregunta. Sí, esto ha sido como
¿cómo sería? Como esa de cuando uno empieza, tira una piedrita y empieza la primera onda y luego sigue otra y sigue otra. Entonces empezamos con este estudio le llamábamos resiliencia climática para Durán, para conocer un poco justo estas diferentes riesgos en la ciudad. Y después de eso salió un segundo proyecto con ellos para poder diseñar un sistema de alerta temprana. Luego de que terminamos, analizar un poco entre las prioridades de ellos, entre sus necesidades y pusimos algunas alternativas. Entonces lo que más le interesó es, ok, vamos a tratar de ver cómo tenemos un sistema de alerta temprano. A nivel de ciudad no existe, que yo sepa, en el Ecuador todavía instalado, funcionando. Entonces esperamos, si hay sistemas de alerta temprano para comunidad, nosotros mismos hemos trabajado en sistemas más pequeños, ¿ya? Pero lo que quisiéramos que se haga es a nivel de ciudad. Tenemos el diseño y en este año vamos a empezar la implementación, que van a haber sensores, van a haber sitios donde van a hacer tomar medidas, hay una sala digamos, de monitoreo que va a llegar y la comunidad incluso se lo está preparando con algo bien interesante que lo llamamos los monitores ambientales. Los monitores ambientales son las personas que desde sus casas primero lo hicimos con unas botellitas y tomábamos simplemente los niveles de agua medidos cuando llovía y ellos nos mandaban por el WhatsApp cuánto llovía durante un día X o Y para poder saber cuánto es, todo eso se mapea. Entonces, con esto lo que estamos buscando es que la comunidad, estos monitores, pero también sensores ya más establecidos, den datos y manden a la sala situacional. Entonces, esa es la primera. Y lo interesante es que después de eso se incorporaron otros actores nacionales y extranjeros. En eso tenemos el Servicio Nacional de Riesgo, que empezó y dijeron, bueno, vamos a ver cómo integramos y ahora estamos mirando el tema un poco más mirando el tema de la pandemia y qué es lo que ha pasado. Y tenemos ahora otro actor internacional, que es el Programa Mundial de Alimentos, que estamos trabajando con brigadas ahora. Entonces, ahora nos vamos al tema de la comunidad para fortalecer la respuesta de las comunidades, ¿no? En acciones específicas. Y la visión que llevamos, al menos porque inicialmente era como respuesta, digo, no, es que tenemos que salir un poquito de la idea de respuesta, pensar en la idea de resiliencia, porque igual si yo preparo una brigada, tengo que prepararla no solamente para saber que tengo que hacer primeros auxilios, pero identificar a mis vulnerables que tienen riñón crónico o alguna cosa y tendré que saber a dónde tengo que llamar y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, esa visión un poco más de resiliencia es la que queremos poner en esta idea de las brigadas. Entonces, sí, estamos caminando y creemos que vamos a seguir, estamos tratando de documentar todo, porque creo que esta experiencia puede servir para motivar a otras ciudades. Muchísimas gracias, Mercy. Y ahora, subiendo a otra escala, hubo varias preguntas sobre cómo llevar estas experiencias, estas metodologías, pero a una escala, por ejemplo, nacional. Varios participantes mencionaron, bueno, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro país, que es tan diverso, ¿no? Diversas geografías, diversas poblaciones y diversas amenazas, o también a una escala regional. Una persona comentó sobre, por ejemplo, la mega sequía que afectó a varios países en Sudamérica. Entonces, ¿cómo se puede tratar y enfrentar? Y también, ¿qué iniciativas a nivel nacional o regionales hay o que se necesita? ¿Cómo puedes ver esa figura? Sí, yo ahí veo a nivel nacional, veo claramente, tienen que entrar estos dos instituciones, ¿no? La una es definitivamente todos los ministerios del ambiente por el tema de cambio climático. Casi en todos los países de la región, el cambio climático está dentro de los ministerios del ambiente. La parte de riesgo de desastres tiene diferente institucionalidad, pero creo que tiene que trabajar, y la parte de salud definitivamente tiene que incorporarse. Estas tres grandes instituciones, ¿no? Deberían estar trabajando de alguna manera para poder definir estas acciones a nivel nacional, porque nos permite mapear a gran escala, pero esas zonas a nivel de gran escala, regionales y nacionales, luego tienen que ser afinadas a nivel local. Y eso es lo que nosotros, porque nosotros empezamos con los datos de amenazas de riesgo a nivel nacional, pero no nos dice mucho de lo que pasa a nivel local. Entonces, por esa razón es que hay que trabajar en esa visión macro, ¿no? Regional,
trabajando con estos tres agentes que tienen que establecer desde el comienzo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos comunes que tiene adaptación al cambio climático, que tiene la salud, que está entre sus lo que tiene que cumplir como Ministerio de Salud y lo que riesgo de desastres tiene que hacer? Tienen puntos en común. Entonces, esa alianza desde el comienzo nos va a servir para poder definir qué es lo que hacemos y luego hay que transferirlo a los gobiernos, a los subnacionales. O sea, en cualquier momento se desarrolla regional, pero para poder servir de base y luego viene el trabajo más fino que tiene que hacerse en el territorio. Gracias, Mercy. Y de tu experiencia, ¿cómo ves las acciones que se requiere para fortalecer las capacidades a estos diferentes niveles? ¿Qué son tus recomendaciones más importantes? Porque hay diversas necesidades y gaps Sí, en las capacidades locales, sí. hasta nacionales o regionales. ¿Qué sugieres? Definitivamente hay que hacer una especie de escuela de entrenador de entrenadores. Eso es clave. Y hay que trabajar a dos niveles, ¿no? Primero hay que trabajar con estos tres grupos de ministerios, tal vez otro social, no sé, para poder tratar de dar este mensaje de la resiliencia, esta incorporación a los entes de salud, a los entes de riesgos, a los entes de ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que luego articulan luego con los gobiernos nacionales. Pero por otro lado, a las acciones municipales, a las acciones en el territorio también hay que fortalecer. Y ese trabajo es permanente, porque una de las cosas que sucede en nuestra región es que cada 3 años, a veces cada menos, tenemos un recambio de personal y la memoria técnica, el conocimiento que se forma en un municipio o en un gobierno local se va. Y por eso es que las instituciones nacionales deben tratar de almacenar esa capacidad, de generar protocolos de trabajo, de determinar que lo incorporen en sus procedimientos operativos con resoluciones, ¿no?, que vienen de cada ministerio para poder articular. Intercambio de información es clave. Si no hay intercambio de información, yo no puedo trabajar, no puedo identificar grupos vulnerables. Entonces, capacitación donde nosotros hicimos alguna propuesta para que todas las universidades en diferentes partes del país se conviertan en los asesores de estos gobiernos subnacionales y de ciertas instituciones locales, nacionales, perdón, para poder articular estos elementos de riesgo, de salud y de adaptación al cambio climático. Muchísimas gracias, Mercy. Y hubo una pregunta también sobre género. En tus trabajos, en otros, ¿cuál ha sido el rol de género en los análisis? O tal vez hay brechas que se requiere Sí. más trabajo. Por favor, algún comentario Sí, sobre sí, el tema de género. definitivamente es algo donde tenemos que autoeducarnos desde la academia, porque y es la importancia, primero, es la importancia de la interdisciplinaridad. Esto es una visión sistémica y transdisciplinaria. Entonces, generalmente los que empezábamos a hacer esto venimos de la comunidad más bien biofísica, ¿no? Geógrafos también, pero necesitamos incorporar los científicos sociales, la gente que conoce en el territorio. Es súper importante eso. Y eso también es una de las recomendaciones que sale en el IPCC, ¿no? Cada vez es mucho más fuerte ese reconocimiento del conocimiento social. No hemos hablado más incluso de los grupos étnicos con cuestiones culturales diversas. Entonces, algo hemos hecho, pero hay que reconocer, es muy limitado. Tenemos que prepararnos para eso. Es decir, los que trabajamos en eso tenemos que irnos preparando para poder también transferir a los gobiernos locales cómo se incorpora el tema de género en el manejo de riesgo de desastre. Lo que encontramos en el territorio es interesante, que siempre hay más participación de las mujeres. En casi todo lo que esto de desastres están ahí y que tenemos muchas mujeres líderes en estos comités barriales, ¿ya? Y también la presencia de jóvenes. Entonces, a mí me da mucha esperanza que con el trabajo de los jóvenes podamos poder generar agentes de cambio en el territorio. Muchísimas gracias, Mercy. Ya estamos casi por cerrar. Tenemos casi 900 participantes conectados en este momento. ¿Algún mensaje clave que quisieras que llevan con esta clase?
El tema de la gobernanza. Yo creo que me voy con ese mensaje final, el tema de la gobernanza, que es empezar a articular, que es salir de nuestros esquinas y trabajar solamente, y eso lo vemos a todo nivel. Por ejemplo, en los municipios, cada cual quiere trabajar en su oficina, no, y no con la parte social. Vamos a ser más eficientes, van a haber mejores sinergias, podemos mirar la cosa mucho más integrada. Para el tema de la reducción de riesgo de cambio climático es fundamental, esto es transversal. Entonces, el tema de la gobernanza es articular los ministerios, los gobiernos y la comunidad. A pesar de que esa gobernanza puede haber en cada uno de esos niveles internamente, también hay que buscar los mecanismos para poder conversar. La academia ha servido como un articulador. Y eso también hemos visto que tenemos un rol interesante dentro de estos procesos, porque lo hemos visto en algunos lados, donde hemos podido poner gente que tiene diferentes visiones políticas, ¿no? Pero nosotros hemos pasado por dos administraciones políticas diferentes, totalmente, ¿no? Con diferente visión política, y hemos estado en dos gobiernos subnacionales en el mismo lugar, ¿no? Y seguimos con ello. Entonces, la gobernanza es un tema que hay que trabajar. Y con eso vamos a agradecer a Mercy por esta excelente presentación de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes y nos vemos el día martes. Vamos a seguir con este curso y por favor acuerden de revisar los materiales previo al curso del día martes y usan el mismo vínculo que han usado estos días para volver a encontrarnos. Que tengan un excelente día, un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y todas. Muchas Saludos. gracias.